de parte de Israel, son los Ujú. ataques hacia el Líbano. Y estamos en comunicación telefónica ahora con el padre Luis Montes. Él es sacerdote argentino y está en este momento ahí en el Líbano. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo amaneció hoy el Líbano? ¿Cuál es la situación actual y cómo me podrías describir esta realidad que estás viviendo? Bueno, amaneció con la incertidumbre de cualquier noticia que se escucha sobre la guerra. Ayer se hablaba de un superbombardeo de Estados Unidos a Irán, que después se suspendió. Nadie confía que eso vaya a buen término, en el sentido de que las pretensiones de Irán y las pretensiones de Estados Unidos son lejanísimas. Eh, Cada uno proclama que está venciendo, pero nunca se sabe bien en la guerra lo que pasa, pues en la guerra todos mienten. Y hoy mismo, el Líbano sufrió el mayor ataque desde que comenzó la guerra este año, el mayor ataque, más de 100 objetivos, se habla de cientos de muertos, miles de heridos, digamos, un día más en la guerra. Es lo que ocurre cuando hay guerra. Eh, Se miente mucho, se Ujú. ataca mucho, se mata mucho y la gente sufre mucho. ¿Cuál es hoy en día la relación de Hezbollah con la política libanesa y también con la gente? ¿No? Porque Israel declara que la guerra es contra Hezbollah, ¿no? ¿Cuál es el rol de Hezbollah en el Líbano hoy? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay división en, la, en la gente en el Líbano, hay gente que está enojada con Hezbollah porque quisiera que deje de atacar para que no haya ataques contra el Líbano, y hay otros que en cambio dicen que no, que es la única defensa que tiene Hezbollah contra Israel. Hezbollah cuando nace, hace ya décadas, en realidad es una respuesta y una invasión de Israel previo a la existencia de Hezbollah. Por eso mucha gente dice, en realidad son los únicos que pueden defender. El ejército no tiene la capacidad de defender contra un ejército como el de Israel. Así que hay división en la población respecto a ese punto en concreto. No es que Hezbollah vaya a atacar a los libaneses para nada. A veces se piensa que Hezbollah es como el ISIS, no es así. Hezbollah es una milicia que busca atacar a Israel y no a los libaneses, ¿no? Hay gente que no los quiere por el hecho de que hay mayores ataques por ellos. Pero ya le Claro. digo, hay mucha gente está a favor de ellos porque dice son los únicos que tienen armas capaces de defendernos del ejército de Israel. Padre, usted contaba recién, decía, es un día más en la guerra, casi con un tono de resignación. Quería preguntarle cómo es ese día a día, o sea, qué necesidades tiene la gente de a pie, cómo es, no sé, la provisión de alimentos, la gente que va al trabajo, cómo es estar en esa situación. Bueno, depende de donde uno esté, ¿no? Uno cuando está fuera de una guerra le parece que todo el país fuese un caos y no Ujú. se pudiese vivir, no es así, ¿no? Por ejemplo, nosotros, estamos a 25 kilómetros de Beirut. A veces escuchamos las explosiones, la mayoría de las veces no. Hemos visto pasar algunos misiles por encima nuestro, pero muy pocos. Nuestra situación acá es muy segura. De hecho, aquí a nuestra casa vienen refugiados. Nosotros tenemos un hogar para gente necesitada, gente de la calle, ancianos, gente abandonada, gente con discapacidad mental o física, gente que está tratando de salir de adicciones. Y como la casa es grande, pudimos recibir ahora 70 refugiados que venían del sur. El año pasado llegamos a recibir 150 porque teníamos menos gente en nuestra casa. Y por eso mismo, porque vienen los refugiados aquí, vienen aquí porque es un lugar seguro. Entonces, Claro. para nosotros no nos cambia la vida, Ujú. digamos, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer las compras como si nada, no hay peligro para nosotros. Pero yo ya he vivido varias guerras y sé lo que significa el sufrimiento, sé lo que significa cada explosión. Porque cuando se habla de los muertos, que es lo que más se nota, es lo que más se habla, pero cada muerto implica cantidad de heridos, implica gente que Ujú. nunca va a poder llevar una vida normal, hay gente que va a quedar traumatizada, gente que va a Ujú. quedar paralizada, casas destruidas, en un país que ya venía con una crisis económica, la guerra el año pasado, ahora otra guerra, hace todo mucho más difícil, ¿no? Entonces, para nosotros en concreto, Sí. ¿sí? Es simplemente sentir el sufrimiento de la gente, ¿no? Pero la gente que está en las zonas donde hay explosiones es una cosa espantosa y terrible, ¿no?
no es que haya refugios donde esconderse, simplemente es saber que puede caer un misil en cualquier momento y matar a una familia entera, como ha pasado, ¿no? Es importante volver a llevar a la guerra en estos términos más humanos, porque este conflicto estuvo siempre basado en petróleo, en armas nucleares y en términos que nos alejaban del humano. Poco se había hablado y se habló de las víctimas civiles, de aquellos lugares que se bombardeaban y que afectaban el día a día de un montón de gente que no tenía que ver directamente con esta guerra. Es que es así, literalmente es así. Los que más sufren son los inocentes, los que más sufren son los niños, las mujeres, los hombres que van a trabajar, aquellos que tienen que pensar en el futuro de sus hijos, que no tiene nada que ver con la guerra, que quieren la paz, que quieren simplemente llevar una vida normal, y esos son los principales perjudicados, porque de hecho, cuando hay fanatismo de un lado, el fanatismo de ese lado necesita el fanatismo del otro lado también. Claro. ¿Sí? Entonces acá tenemos el elemento de Occidente que por cuestiones económicas, de poder, geopolítica, lo que usted quiera, recursos, organiza guerras. Después tiene en Medio Oriente, hay en distintos lugares fanáticos religiosos, y entre los fanáticos se necesitan de los dos bandos, ¿sí? Cuando uno comete una barbaridad, necesita que el rival cometa otra barbaridad para sentirse. Tal cual. Y eso es lo que pasa aquí, en Medio Oriente. Y no hay forma de combatir ese fanatismo. Y el tema es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Irak, ¿no? Y el ISIS era realmente una gran minoría. Pero una minoría que tenía muchísimo dinero, ¿sí? Muchísimo dinero. Al-Qaeda lo mismo. Muchísima bomba, ningún tipo de escrúpulo, matando gente inocente, ¿sí? Apoyado por las injusticias que comete Occidente, encuentran entonces más aliados. Y entonces, ¿cómo se combate eso, digamos? Y, por ejemplo, en Irak había 1,5 millones de cristianos antes de la guerra, ahora quedan 200.000. Y a mí los mismos musulmanes me decían, padre, si ustedes se van, si los cristianos se van, ¿quién va a predicar sobre el perdón? ¿Quién va a predicar sobre que Dios es Padre? ¿Quién va a predicar que hay que amar a los enemigos? Y así las sociedades se están haciendo cada vez más extremistas. Y entonces, no solamente es difícil hacerlo, sino que es cada vez más difícil hacerlo. Por eso es criminal lo que se está haciendo en estos momentos, iniciando ya hace décadas, se están destruyendo países enteros. Irak está destruido, Siria está destruido, Yemen está destruido, Libia está destruido, Somalia está destruido, Afganistán está destruido, ahora Irán. Y todo eso implica más odio, implica más fanatismo, implica más violencia futura. El padre Luis Montes, sacerdote argentino desde el Líbano, muchísimas gracias por esta comunicación. Yo les agradezco, solamente quisiera dejar un mensaje a todos los que escuchen, que por favor recen por nosotros, que recen para que se terminen estas guerras insensatas. Los invito a todos a visitar mi Instagram, Luis Montes Ive, Ive corta E, Luis Montes Ive, a dejar algún mensaje. E incluso si alguno siente que puede colaborar con algo, me avisa, me manda un mensaje y le podemos indicar cómo, porque nosotros llevamos una casa gratis con decenas de personas, y si es bien difícil en un lugar común, más difícil en un país en crisis y más difícil con la guerra. Así que los que se sientan movidos a ayudar están invitados y bueno, Dios se los pagará. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Padre Luis Montes, muchísimas gracias. Ustedes. Y seguimos hablando de este tema, ahora con otra mirada que tiene que ver con los